contagios, sino por el drama humano que significan las constantes aglomeraciones y el riesgo de miles de personas en procura de la prueba PCR. Por esta razón, Compromiso Santiago, entidad conformada por las organizaciones de desarrollo y empresariales de la región norte, inicia este diálogo titulado Uniendo voluntades para aumentar las pruebas PCR. Esto con el objetivo de generar la articulación entre las entidades, los laboratorios diagnósticos y las autoridades para realizar medidas a la ciudadanía con síntomas sospechosos de COVID-19, de forma que se facilite el tratamiento efectivo, contención de contagios, protección de vida y mitigación del impacto social y económico de la actual crisis sanitaria. Agradecemos a todas las personas que han conectado con Compromiso Santiago a través de la plataforma Zoom y YouTube. Nos acompañan directivos de Compromiso Santiago y representantes de centros de salud, laboratorios y profesionales de áreas afines a la medicina. Para ofrecer una panorámica de la situación, cedo el turno al señor Fernando Capellán, presidente de la APEDI. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a los participantes, muchísimas gracias a todos los que están escuchándonos vía Zoom o vía YouTube. Compromiso Santiago tiene ya una historia de estar enfocado y estar de acuerdo con las prioridades de nuestra región, de nuestro país, en cuanto a diversos temas. No escapa esta situación, la grave situación por la que estamos pasando, y no escapa a nuestra sensibilidad como instituciones, y decidimos hacer este webinar con los técnicos, los laboratorios, todo aquel que tiene que ver con el tema de las pruebas PCR y otros actores que entienden el tema, que pueden explicarnos qué se puede, qué no se puede hacer, qué recomiendan, y crear esas sinergias que necesitamos para ayudar a las actuales y a las futuras autoridades a que junto con el sector privado enfrentemos esta situación. Tienen ahí los mecanismos de escribir sugerencias en el chat, tiene también el mecanismo de contactar directamente a las entidades empresariales con sus sugerencias y sus opiniones. Y queremos agradecer a Patricia León de Laboratorio Referencia y también a Patricia González de Amadita, que son las pioneras en este tema y nos dirán cómo llegar, cómo lograr entre todos aumentar la prueba. ¿Y qué buscamos? Nosotros buscamos ser facilitadores y conectar gente, conectar desde personas que creen que no pueden hacerlo, que le falta un equipo, o sea, todos los detalles técnicos que podamos lograr para ver cómo creamos una verdadera fortaleza y aumentar las pruebas. Sabemos todos que hay gente que se nos muere esperando una prueba PCR en vez de irse directamente a un tratamiento, que también tenemos ahí expertos que nos podrán hablar. Muchas gracias al doctor José Joaquín Puello, muchas gracias a todos, a José Natalio, a todos ustedes por tener la disposición de un trabajo en conjunto, un trabajo que yo me atrevería a llamarlo patriótico. Es por la patria que tenemos que hacer esto, hacer una exposición llana, franca, donde todos aquellos que tengan el interés de que esto se mejore puedan aportar a esto y que la población entienda a qué nos atenemos y qué pueden esperar de nosotros y de las instituciones. Al final haremos un papel, un concept paper con un resumen de las opiniones para distribuirlo y darlo a todas las entidades, las clínicas, a los médicos, a los laboratorios, y para que cada quien se conecte y pueda haber una cooperación de unos y otros en todo el sentido de la palabra cooperación, sinergias. Otra vez le doy las gracias a los participantes. Yo creo que podemos tener una buena sección, que podemos definitivamente ayudar a esta situación.
que ayudando a los otros nos ayudamos a nosotros mismos, porque al final esto pasará dentro de un tiempo, pero mientras más rápido aplanamos la curva, menos golpeada será nuestra economía y menos golpeada será nuestra población y nuestra gente, especialmente la gente de escasos recursos y la gente que está, todo aquel que está sufriendo ante esta pandemia. Gracias y vamos a tener una gran sesión y un fuerte abrazo desde Compromiso Santiago y seguimos a la orden para cualquier tipo de actividad que conlleve a una mejoría de nuestra situación como país. Gracias. Muchas gracias, señor capellán. A continuación, cedemos el espacio al experto en epidemiología, el doctor Leonelo Bautista, PhD in Public Health, quien abordará la situación actual y contexto COVID en la República Dominicana. Muchas gracias a Compromiso Santiago por esta cordial invitación a discutir asuntos que son de gran prioridad para el país. Trataré de ser breve en mi exposición, pero si hay alguna pregunta al respecto, con mucho gusto trataré de contestarla. Como ustedes saben, hay dos tipos de pruebas que se utilizan para diagnosticar COVID-19. Esas pruebas son las pruebas moleculares o PCR y las pruebas serológicas. Voy a empezar por explicar que las pruebas serológicas actualmente, de las que disponemos actualmente, no tienen uso para la clínica, pero tampoco tienen uso para la prevención de nuevos casos. Es decir, estas pruebas no tienen un uso real en el manejo de pacientes, pero tampoco tienen un uso real en la prevención de nuevos casos en la población. Y eso se debe a las características de estas pruebas. Estas pruebas, como resultan un alto número de falsos negativos, pueden acelerar el brote porque a los falsos negativos se les envía de nuevo a sus actividades normales, aunque estén positivos, y pueden infectar a otras personas. Y además estas pruebas, aunque tienen una tasa baja de falsos positivos, generan un gran número de falsos positivos porque la mayor parte de la población, la gran mayoría de la población no está infectada. De manera que esos falsos positivos generan el uso de pruebas PCR para confirmar el diagnóstico, lo cual incrementa o hace más grave el problema de la falta de disponibilidad de pruebas de PCR. Las segundas pruebas, como ya dijimos, son las PCR. Con las PCR hay, en mi opinión, dos problemas. Un problema es de disponibilidad de las pruebas y el otro problema es de la capacidad instalada. Desafortunadamente, tenemos un país de más de 10 millones de habitantes con solo 3 laboratorios localizados en la misma ciudad para responder a las necesidades de todo el país, o por lo menos para responder a la mayor parte de las necesidades en el país. Eso ha hecho que las pruebas actualmente se estén dedicando a pacientes, solo pacientes que tienen síntomas. Como se dedican solo a pacientes que tienen síntomas y no a sus contactos, es poca la oportunidad que tenemos para prevenir nuevos casos. El porcentaje de pruebas positivas está ahora mismo por encima de 25%, lo cual quiere decir que un máximo de 3 personas o de 3 contactos por caso confirmado se está siguiendo en el país. Y digo que ese es un máximo porque estoy incluyendo en las pruebas que salen negativas, o las estoy incluyendo todas como si fueran contactos, cuando en verdad ese no es el caso. Tenemos otro problema con las pruebas y es el retardo en la entrega de resultados de la prueba, que tengo entendido es un retardo de varios días. Y este retardo de varios días hace la utilidad de las pruebas mucho menor de lo que debería ser. Por ejemplo, haciendo simulaciones, usted puede darse cuenta de que si la prueba se entregara el mismo día, lo cual yo entiendo
no es factible en la mayoría de los escenarios. Si se entregara el mismo día, eso tendría el 100% de efectividad en identificar nuevos casos y controlar el brote. Si usted toma ese 100% como referencia, a los 3 días eso se baja al 50%, a los 7 días es solo el 5%. De manera que cuando reportamos un resultado de laboratorio a los 4, 5, 6, 7 días, ese resultado de laboratorio sirve muy poco para la prevención de casos. Y esos dos son los problemas fundamentales que estamos teniendo en el país. Primero, que no estamos haciendo pruebas en contacto. Y segundo, que estamos entregando los resultados de las pruebas muy tardíamente. Y en ambos casos eso impide la prevención de nuevos casos. No importa cuántos pacientes sintomáticos, a cuántos pacientes sintomáticos les hagamos las pruebas y cómo eso influye en el manejo de esos pacientes. Sin identificar contactos, hacerles las pruebas, ponerlos en cuarentena o aislarlos, nosotros no vamos a parar este brote. La idea de que este brote va a ser un pico y descender es una idea ingenua. En verdad, si nosotros seguimos en las condiciones actuales, no sabemos cuándo va a haber un pico, porque no estamos tomando medidas que permitan detener la transmisión de la enfermedad. La solución para esos problemas, o una de las soluciones, es el uso de muestras o de pruebas en pools, en las cuales usted combina las muestras, digamos, de 10, 15, 20 pacientes, el número puede cambiar, pero si usted tiene un grupo de 20 pacientes y le hace una sola prueba a los 20, porque tienen sus muestras combinadas y los 20 son negativos, usted ha hecho el diagnóstico en 20 individuos, en 20 personas, usando solo una prueba. Esta aproximación se ha usado desde hace 75 años en salud pública. Es la aproximación que han usado los países exitosos en el manejo del COVID, como Vietnam, Israel, Alemania y otros países. Y es una aproximación que se puede utilizar fácilmente en el país porque no implica ninguna adquisición de conocimiento nuevo o de equipo tecnológico. Si nosotros pudiéramos implementar esto en el corto plazo, podríamos aumentar el número de personas a las cuales se están haciendo pruebas al menos 10 veces, y eso nos permitiría desplazar un número significativo de pruebas, o no de pruebas, pero más bien de personas, hacerles pruebas a un número significativo de personas que son contactos y parar la transmisión. Esta es la forma de hacer la vigilancia en general, pero también es la forma de hacer la vigilancia especial. Un problema que nosotros tenemos es que no estamos haciendo pruebas, no estamos usando un sistema de vigilancia en el personal de salud, y el personal de salud es vital. Y no lo podemos hacer porque para eso tenemos que hacer pruebas en muchas personas. Y la forma de resolver eso es usando pruebas con pools o en pools. Y esta es la forma también de los empresarios poder proteger a sus trabajadores. Porque usted puede preparar un programa basado en muestras, en pruebas en pools, en el cual usted haga pruebas en sus empleados o en sus trabajadores de la salud cada 7 días a un costo razonable, mucho más razonable, en mi opinión, que el costo de las pruebas serológicas. Naturalmente, para hacer esto hay que aumentar la capacidad. La capacidad deberíamos tratar de aumentarla localmente, que no esté concentrada toda en Santo Domingo. Y además de esto, deberíamos buscar la participación de las universidades en la solución de este problema, porque las universidades, la mayoría de ellas tienen laboratorios que se pueden adecuar rápidamente para hacer pruebas de PCR y para implementar este sistema de pruebas en pools. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Bautista, por su intervención. En este momento cedemos el turno a la licenciada Patricia González, de Amadita Laboratorio Clínico,
quien estará compartiendo informaciones sobre las diferentes opciones de pruebas COVID. Gracias. Buenas, yo soy la doctora Patricia González. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí con ustedes, que están preocupados por ayudar a soluciones de esta pandemia que estamos viviendo desde marzo hasta la fecha, y que es una situación mundial que nos compete a todos. Básicamente, la prueba de utilidad diagnóstica o la prueba Diana para poder llegar al diagnóstico de la COVID-19, o sea, la detección del SARS-CoV-2, es por el método de RT-PCR. Sabemos que este es un virus de RNA especulado y que la metodología es precisamente por esa metodología de ácidos nucleicos convertirlo por su proceso en DNA, que es lo que miden las pruebas. Todas las pruebas PCR lo que miden es el DNA que tiene el virus. Esto requiere una serie de requisitos y especializaciones en los laboratorios, por lo cual no es algo tan sencillo de hacer. Se necesitan laboratorios de alta complejidad que tengan la tecnología y el personal entrenado para hacerlo. Sabemos que este virus también que nos azota es un virus que es de muy fácil transmisión. Tiene un RO de 2,3 a 5,7 y el 80% de las personas infectadas presentan una sintomatología leve. Sin embargo, el 20%, que es el que se complica realmente, generalmente lo hace porque son pacientes con comorbilidades, refiriéndonos a esto, a diabetes, personas hipertensas, obesas, con cáncer o problemas inmunológicos, entre otros, o asmáticos. Entonces, la verdadera prueba directa, por eso decimos que esa es la prueba diagnóstica, es la que mencionamos, RT-PCR. Pero existen también otras metodologías también de RT-PCR que están en point of care, como son las llamadas el GeneXpert y el Film Array, los cuales son también PCRs, pero están las fases, en vez de tenerlas separadas, lo hacen junto en un solo cartucho y es un proceso conjunto donde ocurre todo a la misma vez y nos permite una rapidez, que esas son opciones ideales para hospitales o clínicas. El único tema es el alto costo que tienen. Sin embargo, también es una metodología acertada. Actualmente en el país tenemos el Film Array, que da una gran ayuda diagnóstica y además les da la información de otros virus respiratorios que pudiesen estar circulando a la vez con el SARS-CoV-2. Por otro lado, tenemos las pruebas serológicas, las llamadas pruebas serológicas que estábamos hablando, que son pruebas indirectas. De ninguna manera son pruebas diagnósticas, como bien dijeron. Son pruebas solamente para saber el estatus de la inmunidad del paciente. Y estas van a depender del tipo de prueba que se posea. Existe en la actualidad una gama amplia de pruebas serológicas, desde las que son las llamadas pruebas rápidas, entre comillas, que son las pruebas en cassette por inmunocromatografía. Luego existen las que son por semicuantitativas, por quimioluminiscencia CLIA, y también por electroquimioluminiscencia, que también son pruebas que miden todos los anticuerpos juntos. ¿Cuál es la importancia de todo esto? Las pruebas son básicas porque la prueba es la ayuda diagnóstica del médico. Y dependiendo del momento en que se prescriba la prueba, que el médico indique la prueba, es el momento oportuno para hacerla.
Definitivamente no es la única herramienta que existe, y para eso sé que están otros panelistas que hablarán de las imágenes y hablarán de otro tipo de pruebas también, quizás de sangre, que se pueden hacer en el momento que tú sospechas de un paciente que está contagiado, donde hay pruebas de laboratorio que también están en el grupo de pruebas que se requieren, que le dan mucha luz a nuestros médicos a la hora de detectar o de llegar a diagnosticar. Las pruebas serológicas, que son las pruebas indirectas, no son diagnósticas y solamente sirven para detectar el estatus inmunológico de la persona. Una prueba de PCR puede estar detectada desde el inicio de la infección o de la contaminación con el virus hasta aproximadamente el periodo de incubación dura 14 días. Este es un virus de largo periodo de incubación. La prueba dura un tiempo presente, pero inmediatamente el organismo empieza a actuar, produciendo su reacción de combate hacia ese virus que introdujo al cuerpo. Empiezan a aparecer primero los anticuerpos IgA e IgM, que son los primeros que aparecen ante una infección, y luego entonces bajan ellos no duran mucho, ellos duran aproximadamente entre el 8º al 12º día, y ya a partir del 14º día ya empiezan a salir los anticuerpos IgG, que son los que nos dan la inmunidad. Eso está todavía en cuestionamiento. Se dice el nivel de anticuerpo IgG te va a dar la inmunidad permanente, pues eso todavía se está viendo, pero realmente sería esa la utilidad de las pruebas serológicas. No sé si tienen, me parece que con esto podemos ver que también las pruebas de alta complejidad, como son las pruebas de un laboratorio de biología molecular, son pruebas que no es una cosa tan sencilla de hacer, pero realmente requiere toda una capacitación, todo un equipamiento, todo un nivel para ser habilitado ese laboratorio y que cumpla con los estándares que requiere para tener toda la bioseguridad completa que se requiere, además de toda la parte preanalítica de la prueba, que requiere también que el personal que trabaja en esta área lleve los equipos de protección especializados, los EPPs que se requieren para poder proteger tanto nuestro personal como los pacientes a los cuales asistimos. Muchísimas gracias, doctora González, por estas importantes informaciones compartidas. Nos corresponde ahora escuchar a la licenciada Patricia León, de referencia Laboratorio Clínico, quien abordará además la situación actual y contexto desde la óptica diagnóstica de la República Dominicana. Bienvenida, señora León. Muy buenas noches a todos los aquí presentes. Es para mí un placer participar en este encuentro. Comenzaré diciendo que mi intervención esta noche es como empresaria privada en el sector del laboratorio clínico. En esta área cuento con más de 37 años de experiencia en la dirección y en el manejo de referencia al laboratorio clínico. Como tal, fui llamada a participar en el Comité de Emergencia y Gestión Sanitaria, Combate COVID-19, constituida por el presidente Danilo Medina mediante el decreto 141-20 en fecha 5 de abril de este año. Dentro de esta comisión, mi función ha sido como asesora sin beneficios ni retribución económica. A mí me gustaría compartir unas diapositivas que tengo para poder presentárselas. Uy. Ven, déjame ver. Ya eso.
Pero fíjate, yo tengo una aquí, una aquí. Dale a la próxima. No. Ok. Bueno, aquí quisiera compartir con ustedes los aportes que ha realizado en esta pandemia referencia laboratorio clínico. Quisiera aclarar también una inquietud. Nosotros aquí en referencia realmente el tiempo más largo de nuestros reportes son 72 horas. Nosotros generalmente tomamos las muestras y ofrecemos los resultados a las 48 horas. A veces pasan casos que estamos un poco tarde a las 72 horas, pero en muy raras ocasiones nosotros rompemos ese tiempo de respuesta. Entonces nosotros trabajamos en la validación de las muestras de saliva para solucionar la escasez mundial de hisopos nasofaringeos durante la crisis y darle continuidad a la realización de pruebas. Los resultados de esta validación fueron entregados al Ministerio de Salud Pública para su aprobación y luego de aprobado se entregó el instructivo de toma de muestra para ser divulgado. A solicitud de la Comisión de Emergencia se han realizado un sinnúmero de verificaciones de pruebas RT-PCR, pruebas rápidas de anticuerpos y antígenos. Todas ellas tienen como respaldo un instructivo técnico con los resultados y las recomendaciones a la puesta a punto de cada ensayo. A solicitud de la comisión también se han revisado y analizado diferentes propuestas de proyectos para creación de laboratorios de diagnóstico molecular, emitiendo criterios y recomendaciones. Entrenamiento de personal a otros laboratorios para la toma de muestra. Acuerdos de colaboración para el entrenamiento y aumento de la capacidad de pruebas con universidades como INTEC e instituciones como el Instituto de Medicina Tropical y Salud Global de UNIBE, que hoy inició sus operaciones. Procesamiento de muestras en urgencia para cuidados intensivos, laboratorios clientes, clínicas y hospitales a nivel nacional. A pesar de todos los obstáculos, de la alta demanda, el desabastecimiento, el aporte relevante se refiere a que Reverencia no ha dejado de procesar muestras con un alto nivel de responsabilidad social y deber con la patria. Ni un solo día desde que fuimos autorizados por el Ministerio en marzo de este año. ¿Cómo se mueve? Excúsenme un momento. Tengo un problema aquí, un problema técnico. No, que no se mueve. No pasa la solución. Okay. En el año, el Departamento de Biología Molecular del Laboratorio de Referencia fue fundado en el año 2003. Realmente, en el año 2003. En el año 2013 se adquirieron las primeras plataformas automatizadas, un COVAS 4800. En el año 2017 se inauguró la sede central y esto nos permitió incrementar más plataformas automatizadas y se pudieron adquirir 3 plataformas 4800. En el año 2019 se adquirió otra plataforma automatizada completa que es el Panther Future de Hologic. Esta plataforma robusta de biología molecular y los años de experiencia nos han permitido responder a diferentes brotes sanitarios. En el 2009 pudimos responder al H1N1. En el 2014 pudimos responder al chikungunya. En el 2016 pudimos responder al Zika. Y hoy día estamos dando todo lo más posible para dar una respuesta al COVID-19. La posición de referencia es y será apoyar a la población y a la comunidad médica como laboratorio clínico privado. Dada la gravedad de la crisis que enfrentamos, hemos estado
en la mejor disposición de brindar ayuda a todos aquellos laboratorios clínicos que cuenten con la infraestructura, equipamiento y personal técnico y que puedan emitir resultados con un alto valor diagnóstico. La verificación y la validación interna en estos casos es sumamente importante, la calibración de los instrumentos, el control de calidad interno y externo, la evaluación externa de la calidad, los entrenamientos adecuados del personal técnico. Todos estos aspectos garantizan la veracidad y la precisión de los resultados. Considerando que el objetivo de este encuentro es aclarar los requerimientos para aumentar el número de laboratorios con capacidad de realizar diagnóstico, nos gustaría mostrar las distintas etapas en el procesamiento de estas pruebas y la viabilidad de equipos y reactivos que pueden conseguirse hoy día en el mercado. Biología molecular. La biología molecular es un área altamente especializada del laboratorio, donde se realizan las pruebas de TPC cadena de la polimerasa con reverso transcripción. Esto significa que el fundamento de esta metodología emplea ácidos nucleicos para la detección de agentes infecciosos. De ahí que se requiere de equipos sofisticados, alta competencia técnica e infraestructura adecuada. En general, la prueba de RT-PCR para COVID-19 consta de 4 etapas fundamentales. La obtención de una muestra de calidad del tracto respiratorio superior, la extracción del RNA viral en cantidad y calidad suficiente, la amplificación y detección para identificar la presencia del virus SARS-CoV-2 en la muestra del paciente y la interpretación correcta de la detección o la no detección a partir de las curvas de amplificación con el uso adecuado de controles internos de calidad. La metodología para PCR la podemos categorizar en 3. La categoría 1, como expresó Patricia hace un rato, son las pruebas PCR rápidas mediante cartuchos que tienen un tiempo de procesamiento de 1 hora, son de muy baja complejidad, fácil de interpretación, no requieren de ninguna infraestructura y pueden ser realizadas por bioanalistas entrenados. En la categoría 2 tenemos las plataformas automáticas integradas con un tiempo de procesamiento de 3 horas. Ya estas tienen un poco más de complejidad y requieren de biólogos moleculares para la correcta interpretación de las curvas de amplificación. La categoría 3, que la tenemos marcada en un recuadro, son las metodologías que no son automatizadas completamente y que requieren de 2 pasos. Un paso de extracción del RNA que toma un tiempo de 4 horas y un tiempo de amplificación que más o menos son como 2 horas. O sea que estas pruebas van de 4 a 6 horas. Son pruebas de alta complejidad de ejecución, alta complejidad de evaluación y requieren de equipo de biólogos moleculares entrenados para su interpretación. Ahora mismo, lo ideal sería que pudiéramos contar con los reactivos de la categoría 2, pero esa no es la realidad. O sea que ahora mismo estamos trabajando con categoría 3. En la categoría 1 tenemos los equipos de GeneXpert, que son de la casa CFI, y los equipos de Biomerux, que son de la casa Biomerux BioFire. Estos equipos también están, por ejemplo, los de CFI, los GeneXpert, su entrega son para comprar un equipo y adquirirlo, son 3 meses. Los equipos de Biomerux se consiguen a veces un poquito antes, pero generalmente 6 meses. El Abbott ID Now está destinado solamente para el mercado americano. Trump no permite su despacho. Entonces, los reactivos para CFI GeneXpert, que es algo penoso porque el gobierno y los hospitales públicos adquirieron muchos GeneXpert y están colocados en los diferentes hospitales, pero lamentablemente el GeneXpert solamente lo están utilizando para el mercado americano y puede ser adquirido mediante fundaciones y mediante la OPS y situaciones así especiales lo despachan. O sea, nosotros, por ejemplo, el sector privado, tenemos los equipos, pero no hay reactivos suficientes para poder operarlos. Biomerux sacó un reactivo de COVID que lamentablemente lo descontinuó y ahora solamente se puede trabajar con el panel respiratorio que incluye SARS-CoV, pero el costo supera el aprobado por el Ministerio de Salud. En la categoría 2, que son las plataformas integradas y automatizadas, tenemos los equipos del COA 6800, que si se quiere adquirir uno,
las entregas están para el 2021. Y de los Panther Fusion de Hologic, también las entregas están para el 2021. El COVA 6800, que tiene uno en el Laboratorio Nacional, está instalado y está procesando, pero lamentablemente la disponibilidad de reactivo no es, vamos a decir, no fluye, o sea, no tiene entregas con las cantidades semanales que quisieran, sino que depende mucho de la disponibilidad mundial y de lo que puedan despachar. Lo mismo sucede con el Panther Fusion. Nosotros tenemos una Panther aquí en el laboratorio y lamentablemente quisiéramos poder tener muchísimos reactivos para ella porque es muy cómoda de procesar, pero realmente tenemos que utilizar lo que nos pueden despachar. Entonces, de nuevo aquí tenemos en el recuadro la categoría 3, que es la alternativa viable, y en este momento esa es la que estamos utilizando. Entonces, en referencia al laboratorio clínico, ha realizado esfuerzos de incalculable valor desde la toma de muestra hasta el diagnóstico molecular, aportando toda nuestra capacidad en la realización de pruebas RT-PCR para SARS-CoV-2 para el combate de esta pandemia. Muchas gracias. Muchísimas Tiene el micrófono apagado, Favor, encender su micrófono. Perdón. Muchas gracias a la licenciada León. En este momento iniciamos las intervenciones puntuales a los demás ponentes de esta noche con el doctor Edmundo Muñiz, quien es experto en epidemiología y miembro del board de CETARA. Bienvenido, señor doctor Muñiz. Muchas gracias. ¿Me pueden oír bien? ¿Pueden escucharme? Sí. Se escucha. Bien. Bueno, antes que nada, es un honor tener la oportunidad de hablar sobre un tema tan importante, no solo ante la distinguida audiencia presente, sino en apoyo a nuestra querida República Dominicana. Gracias por la oportunidad. Voy a tratar de no repetir algunos aspectos que se han abundado, de todas maneras me voy a referir a algunos de ellos, pero el eje central de mi mensaje está resumido en los siguientes 3 puntos. Quiero abordarlo de forma más amplia, el tópico del test. 1, esta semana la agencia de cables internacionales Reuters, este domingo pasado, informó en un cable de prensa que América Latina es la región con la más alta incidencia de casos de coronavirus en el mundo, contando con el 25%, es el 26.8% de todos los casos en el mundo. Segundo, la pandemia de COVID-19 es un fenómeno realmente complejo con el que vamos a tener que lidiar por los próximos 2, si no 3 años de manera frontal, en un proceso paulatino donde va a haber victorias y derrotas, y aunque vamos a emerger exitosamente al final, pero va a ser una batalla ardua, larga y sobre todo llena de sorpresas. El tercer punto que quiero poner en este marco conceptual es que el manejo de esta epidemia es eminentemente multifacética y es crítico que los sistemas de salud y las empresas y las organizaciones desarrollen no una intervención o intervenciones preferidas, pero un armamentario comprensivo de intervenciones, no solamente el test. El test es una piedra angular, pero no es la solución completa o única. El test es el conector a la vigilancia epidemiológica. Esos son los 3 elementos centrales que quería compartir. Así que permítanme presentar entonces las 4 o 5 dimensiones que, en mi opinión, los gobiernos, las organizaciones y las empresas tienen que poner atención. El primero, obviamente, es el acceso rápido y masivo a plataformas de test versátiles, abiertas y democráticas. Es crítico el acceso a esas plataformas de test
para el virus, lo cual sirva de guía para la estricta vigilancia epidemiológica de casos, pesquisas, aislamiento, monitoreo de casos aislados y de brotes epidémicos. Leonelo se refirió en mucho detalle a esto. Simplemente quiero enfatizar la gran importancia que en el contexto de ver el testing desde otros puntos de vista, el pool testing o el testing colectivo, el papel que está jugando. Ya Leonelo habló de eso en más detalles. Para darle una idea, en los Estados Unidos el objetivo es que nos movamos de 500,000 de test por día a 5 millones de test por día como resultado de la introducción del pool testing o del testing colectivo. Ese fue uno de los objetivos establecidos hace una semana por la doctora Deborah Birx, que lidera la Fuerza de Tarea estadounidense contra el COVID-19. Y como ustedes saben muy bien, como lo explicó Leonelo muy bien, en vez de hacer 60 test en un grupo de 60 individuos, se hacen 6 test de 10 cada uno, de manera que el ahorro de los recursos es exponencial. Otro elemento en el contexto de los test que quiero informar es que se están desarrollando en este momento test con muestras respiratorias que podrían maximizar exponencialmente el acceso a resultados. Estos test están en desarrollo en la actualidad. Israel es uno de los líderes en esa área. Es crítico reducir los estudios serológicos que solamente proveen información sobre la prevalencia de la infección y contribuyen al uso de muchos recursos humanos y materiales y no guían a la pesquisa epidemiológica, lo cual es nuestro reto fundamental. La tecnología está de nuestra parte y cada día ganamos acceso a las transformaciones increíbles que ella provee. La clave es escala, plataforma abierta, democratización, versatilidad de la tecnología. El segundo punto que quiero enfatizar cuando dije que la epidemia había que manejarla de manera comprensiva es ponerle atención al uso de barreras para bloquear la transmisión del virus. Obviamente las mascarillas han demostrado ser un instrumento crítico, respaldado por autoritarios estudios de transmisibilidad. El doctor José Joaquín Puello ha hablado extensamente sobre eso. Pero hay que ponerle atención también a nuevos productos bloqueadores y eliminadores locales de virus en los accesos a las vías respiratorias, sobre todo en el epitelio nasal. Un estudio reciente publicado en la revista Nature del 23 de abril pasado de este año confirma que el epitelio nasal tiene la expresión más poderosa de los receptores ACE2 y el TMPRSS2, los dos receptores claves para la proteína S que facilita la entrada del virus a la célula. La presencia es mayor en la mucosa nasal que en cualquiera de los 10 epitelios investigados, incluyendo el alveolar. De manera que bloquear mecánica y terapéuticamente el epitelio nasal es una intervención crítica, eficaz y probablemente con una muy poca o ninguna toxicidad. Para concluir este punto, quiero compartir el resultado de un estudio en una planta procesadora de carne en Alemania, donde se descubrió que el brote fue originado por un solo empleado y de el que se transmitió a varios trabajadores en un radio de más de 8 metros. Un caso positivo originó 1.500 infecciones en un ambiente con fuerte circulación de aire y una temperatura de 10 grados Celsius. De manera que las barreras mecánicas y terapéuticas es muy importante. Terapias antivirales, antiinflamatorias, anticoagulantes y de otros tipos para prevenir y sobre todo tratar casos de diferentes severidades clínicas. Hay un esfuerzo importante en varios centros de investigación como Stanford University, donde se han identificado al menos 2 docenas de sustancias de drogas aprobadas o en desarrollo que pueden ser redirigidas contra el COVID-19. El doctor José Joaquín Puello también se refirió a este tipo de drogas que se llaman repurposed drugs. Lo más importante que quiero aclarar es que modelos computacionales de redes neurales y simulaciones computacionales han contribuido a esta pesquisa y a la habilidad de extrapolar hallazgos
in vitro a dosificaciones apropiadas en humanos. Los organismos regulatorios están apoyando resolutamente estas estrategias de modelaje y computacional. Finalmente, las vacunas preventivas y terapéuticas son por supuesto un área angular, estando a la vanguardia Gran Bretaña, la Universidad de Oxford y otras compañías norteamericanas. Eso es una gran promesa, pero quiero que recordemos que la vacuna de la influenza tiene una eficacia entre un 35 y un 50%. La vacuna no es la panacea, ni tampoco sabemos qué tan frecuentemente deberá ser administrada y qué tan largo será la inmunidad. De manera que, para concluir, creo que es increíblemente importante que el país se dote de tecnologías abiertas, democráticas, que sean bien facilitadoras del acceso a la población, pero no nos olvidemos que la pandemia requiere de una aproximación multifacética, donde las barreras bloqueadoras, donde las terapias, las vacunas terapéuticas y preventivas y el acceso rápido y masivo a plataformas de test que faciliten la pesquisa priorizada de los casos de mayor riesgo es lo que nos va a dar la salida a este proceso tan complejo y tan amenazante de la salud mundial. Muchas gracias. Muy interesante, doctor Muñiz. Muchas gracias. Pues antes de pasarle la palabra al licenciado Máximo Cruz Ayala, de Distribuidora Cruz Ayala, quiero hacer un recordatorio de que tenemos una agenda muy rica, muy nutrida, con personas de alto nivel, de alto valor, y como queremos escucharlo a todos, si por favor podemos aprovechar el tiempo y hacer un breve resumen en unos 3 minutos. Les agradecemos. Adelante, licenciado Máximo Cruz Ayala. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Realmente nosotros como distribuidores con 35 años en el mercado, hemos sido de lo que hemos ayudado a los laboratorios del país a proveer soluciones. Las soluciones que hemos traído al mercado son lo que son llamadas pruebas rápidas. Hemos traído por inmunofluorescencia los anticuerpos IgG y IgM. Realmente es un soporte al diagnóstico. No deja también para dar seguimiento al que ya fue confirmado por un PCR, que es la primera prueba que se debe de hacer. Realmente en el mercado internacional están los proveedores desabastecidos de las materias primas para hacer las pruebas. Incluso en este momento, para nosotros mismos como distribuidor, estamos pasando por un momento de déficit de prueba en este momento y buscando soluciones. También vamos a traer la prueba de PCR y lo vamos a poner dispuesto al mercado. Lo único que solicito y no sé cómo se pudiera ayudar de parte del grupo, que el ministerio debería de ser más flexible y el mismo gobierno solicitar reuniones con nosotros los proveedores. Yo como vicepresidente de la Asociación de Distribuidores de Diagnóstico del país, esperaba que el gobierno se nos acercara, hiciera una reunión conjunto con los mismos dueños de laboratorio para buscar soluciones más rápidas a dar una respuesta. Realmente a veces hay que romper un poco el tema de las compras como lo hace el gobierno, que solamente puede ser por tema de licitación, y una licitación te coge varios días en resolver y solucionar. A nosotros nos solicitaron y la verdad es que tomó más de 15 o 20 días poder hacer una compra.
Entonces son 15 o 20 días que el pueblo dejó de tener una prueba en sus manos, en una solución. También debe de regularse la importación de pruebas por empresas oportunistas que igualmente han tratado de sacar beneficio de esta sin tener una acreditación y sin tener un respaldo postventa. Realmente se ha visto incluso en las redes sociales, ustedes ven que le llegan muchos ofertas de pruebas y a veces no tienen el soporte postventa. Otra cosa, como distribuidor, dar prioridad en aduana a las empresas ya conocidas del área de diagnóstico. También estaría de acuerdo en que se debe de abrir a que no solamente sea cubierta por el gobierno o por el sistema de salud, sino que sea pago privado para que pueda laboratorios, no solamente los 3 o 4 que tenemos habilitados, habilitar más laboratorios para que sean privadamente, pueda cualquier dominicano pueda solicitar y pagar una prueba, que muchas veces para la PCR se le hace difícil. Muchas gracias al licenciado Cruz Ayala por su intervención. Gracias. Muchas gracias. En este momento vamos a dar paso al doctor José Natalio Redondo del Grupo Rescue. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Parece que te ha bloqueado el vídeo central. Bien, ok. Intenta, por favor. Sí. Bueno, ha sido muy interesante. Las participaciones previas me encantan mucho el concepto que estamos tratando de visualizar las posibilidades y desde el punto de vista del clínico y del gestor de salud al cual lo que yo soy ahora, ¿no? Gestiono tres hospitales o clínicas privadas. Yo estoy absolutamente convencido que debido a la condición económica de la República Dominicana frente a potencias tan grandes que están detrás del mismo mercado de las materias primas de pruebas, yo creo que sería ilógico pensar en que podemos competir con ellos. Y por lo tanto, en mi opinión, nosotros tenemos que procurar una reunión urgente, este grupo que tiene tanta influencia a nivel nacional, procurar una reunión, una mesa redonda con las autoridades de salud pública, las que están ahora también y las que vienen, con el objetivo de crear una nueva normativa de pruebas. Hasta ahora estamos con la normativa anterior, que si es que existió en un momento dado, porque no se le tomó en cuenta, no establece claramente quién debe ser sujeto de hacerse una prueba. Y nosotros los que manejamos pacientes estamos, atacados por todos los flancos porque la gente, la población entiende que la prueba de PCR es el diagnóstico de la enfermedad, lo cual no es correcto. El diagnóstico de la enfermedad y lo que establece los criterios de morbilidad y criterios de gravedad no están basados en la prueba de PCR, ni tampoco las pruebas serológicas, obviamente, que como ya oí en uno de los expositores, entiendo que deben ser prácticamente sacadas del mercado y dejadas nada más para el uso epidemiológico, el control epidemiológico. Entonces yo creo, con esta descripción que he hecho, de que no creo que haya posibilidad de una dispersión mucho más grande en cuanto a la producción de nuevos centros que hagan pruebas directas. No creo que el problema sea por falta de equipos, sino por falta de insumos. Y además entiendo y creo que el mecanismo que tenemos que hacer es de enfocarnos en quitar esa demanda innecesaria de pruebas que hay en la República Dominicana. Entonces, en gran medida, esa sería
la propuesta que quiero hacer, que en cualquier momento podemos discutirla más en extenso. Muchísimas gracias, doctor Redondo. Continuamos con la doctora Marian Butler, decana de las Ciencias de la Salud de Pucamaima. Sí, muy buenas tardes. Realmente me toma de sorpresa mi intervención, pero con mucho gusto. No había sido informada previamente de la misma, pero mi intervención va a ser muy breve y simplemente pues anunciar a esta comunidad que en breve, en las próximas semanas, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra pues va a aperturar su laboratorio de investigación de enfermedades infecciosas. Llevará el nombre del doctor Salomón Jorge en honor a ese ilustre médico de Santiago. Y lógicamente, pues tenemos ya varias semanas en el proceso de compra y adquisición de equipos para poder realizar la prueba del PCR. Fíjense que en el chat estoy leyendo constantemente que por qué tanto tiempo, que por qué tan lenta. Es simplemente lo que explicaban previamente las doctoras Patricia León y ambos laboratorios, Amaditi y Referencia. La Pucamaima pues va a poner a disposición la realización de pruebas PCR. Sin embargo, estamos en un momento abiertos a colaboración. Este laboratorio se está construyendo con el aporte que nos ha dado la empresa León Jiménez y obviamente la universidad pues poniendo también de sus propios recursos. Sin embargo, vamos a necesitar el apoyo de toda la sociedad y del Ministerio de Salud Pública, obviamente, para todo lo referente a los insumos del laboratorio. Son costosos, los equipos son sumamente costosos, no había disponibilidad en el mercado internacional y pues tuvimos que hacer malabares para poder adquirir los mismos. Pero si todo nos sale bien, vamos a contar probablemente con un laboratorio de referencia nacional y regional, pues vamos a cumplir con todas las normas de bioseguridad nivel 3 para poder procesar este tipo de muestras. ¿Es cuánto? Muchísimas gracias, doctora Butler. Pasamos de inmediato con el doctor José Joaquín Puello, de Neurocirugía Secano. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación a Fernando Campellán, a los demás. La verdad que estoy en un Dream Team. Rápidamente yo les voy a decir mi opinión sobre el tema. América, nuestra querida América, 3 de cada 10 ciudadanos de nuestra América se van a infectar. Eso es lo que dice la Escuela de Medicina de Londres, lo que quiere decir que 325 millones de latinoamericanos nos vamos a infectar. Los estudios de cero prevalencia son importantes. El Lancet publicó en su estudio que se llama N-COVID, que la cero prevalencia de la IgG, por ejemplo, en Europa, que es la que yo he seguido de cerca, simplemente porque esa fue la universidad donde yo estudié, la Universidad de Oxford, y precisamente en el hospital donde se está realizando la prueba, la vacuna, el Instituto Jenner. De todas maneras, la prevalencia en Europa ha sido de un 5% en la población, alrededor de un 10% en los trabajadores de la salud, y ellos dicen que los que son negativos obviamente no han tenido el virus. Sin embargo, la tasa de contagio ha cambiado. No hay ninguna duda de que hay evidencia en este momento de que la tasa de contagio que creíamos que era por cada contagiado 3, ahora sabemos que en algunos países ha subido a 9, a 13, a 10, etcétera. Y un reporte que nos mortifica a todos es que la tasa en Argentina es sumamente alta, es de un 53.4%. Obviamente que hay que identificar a los pacientes en la fase de transmisión porque no queremos que ocurra lo que ocurrió en Italia, lo que se llama el efecto Bérgamo, que simplemente por razones puramente de un sesgo cognitivo se enfocaron los europeos en las salas de cuidado intensivo y sin embargo ahí es lo que dicen ellos, olvidamos lo imaginable
frente a lo estadístico. Y eso es un sesgo porque es una distorsión de la percepción. Eso conduce al miedo, conduce a la incertidumbre. Y obviamente que no vamos a necesitar tantas camas de intensivo si nosotros nos enfocamos en 3 aspectos fundamentales. Más pruebas. Hablaba Edmundo, hablaba del pool test que está siendo ya aprobado en Estados Unidos, más rastreos de contacto, más aislamiento, porque como dice la gente de Tübingen en Alemania, ahora que todo ha pasado, somos mucho más inteligentes. Esto va a significar más pruebas, va a significar obviamente menos presión a los hospitales, menos presión a los médicos y por supuesto la propuesta que yo hago es muy firme y finalizo con esto. Creo que debe haber un reconocimiento de las instituciones que oficialmente estarían destinadas a hacer las pruebas. Y esas instituciones deben tener, 1, una tasa preferencial del dólar. Número 2, no se le debe cobrar ITEVI. Y número 3, tampoco los impuestos. Solamente así nosotros vamos a ser capaces de establecer una plataforma amplia, grande en todo. Con esto termino mi intervención. Muchísimas gracias, doctor Puello. Continuamos con el honorable embajador de Israel, el doctor Daniel Virán. Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Y yo sé que tengo 3 minutos, entonces no voy a saludar a todos. Es gran honor para mí participar y también mencionar en este momento, para no olvidar, que yo personalmente quiero saludar a todos los doctores, enfermeras que hacen un trabajo enorme aquí en este país. Le admiro mucho y seguro que vamos a seguir adelante. Algunas cosas para mencionar rápido en los 3 minutos que tengo. Lo que hay que hacer y lo que tratamos de hacer en Israel es 3 etapas: a identificar, aislar y relajar. ¿Qué significa esto? Si nosotros no vamos a morir de COVID, vamos a morir de hambre. Y por eso teníamos que abrir la economía en Israel y sabíamos que al momento que vamos a abrir la economía, vamos a tener más contagiados, pero todavía podemos controlar. Este es uno. Segundo, tenemos que usar todas las medidas técnicas que existen. Algunos pueden decir que no están democráticas, pero quiero decir algunas cosas. Hay muchas técnicas que son muy democráticas y en manera efectiva yo puedo decir, si hoy podemos identificar personas que salieron de la casa sin permiso, que todavía están con coronavirus, si hay personas que no mantengan el aislamiento y si nosotros podemos identificar lugares donde hay muchos contagios y aislar estos lugares, este es gran avance. Nosotros estamos en la segunda ola ahora en Israel, luchamos en aprendimos mucho, pero hay decisión de arriba hasta abajo. No vamos a cerrar la economía. Tenemos que seguir adelante. El otro son toda la técnica de pruebas. Hicimos aquí en el país, hace algunos días terminamos un tipo de prueba de test de aliento o test respiratorio para 1000 personas. Lo que yo entendí de Israel, los resultados son muy buenos, pero todavía hay tiempo que cuando podemos seguir adelante con pero va a ayudar porque en menos de 2 minutos podemos tener resultados. Lo que hicimos aquí con 1000 personas, alrededor de 1000 personas, los resultados son muy buenos y vamos a seguir. Entonces, tecnología y también las pruebas rápidas y dar oportunidades a cualquier persona de hacer pruebas en cualquier lugar que quiere. Es lo que nosotros tratamos de hacer y estamos con colaboración
con el gobierno y también con el próximo gobierno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor embajador. Luego seguimos con el doctor Nicolás Cantizano, de Laboratorios Pedro Jorge Blanco. Muchas gracias y buenas noches a todos. Un placer compartir este chat. Hay muchos puntos de vista que tenemos que ver en todo esto. Definitivamente el problema es sumamente complejo. Debe hablar un poco más fuerte. El asunto es sumamente complejo. Tenemos severo trastorno de quién y cuándo van a suplir los insumos, cuándo se van a conseguir las pruebas, ya sean de PCR, ya sean inmunológicas. Y yo pienso que lo que más tenemos que usar es el sentido común. Y una gran pregunta que yo tengo, ¿cuál es la ventana que existe entre cuando un paciente adquiere el virus y puede ser determinado en el PCR? O sea, ¿cuántos días yo me contacto con alguien hoy y cuántos días yo tengo que esperar? No se ha podido demostrar eso desde el punto de vista técnico. Por lo que yo entiendo que el asunto de nosotros, más que requerir las pruebas de PCR o cualquier tipo de prueba, es el sentido médico que debemos utilizar, porque nuestro problema es, uno, el paciente que es asintomático que transmite. Dos, el paciente que está padeciendo el COVID pero no se está complicando. Y el gran problema es el paciente que se está complicando. ¿Cómo podremos evitar esa complicación? ¿Cómo podremos tratar como médicos? Y cómo nosotros como laboratorio podemos ofertar una serie de pruebas colaterales que te van a dar una idea de lo que está pasando. Yo creo que en el ánimo de esta conversación todos tenemos el interés de detener esto. Tenemos un gran problema de salud, tenemos un gran problema económico que se está asociando también hasta un problema político a nivel mundial. Entonces, el asunto yo no lo veo tan sencillo como hacer 3 millones u 800 millones de pruebas de PCR. Yo creo que tenemos que utilizar lo que es la medicina como tal, la evidencia médica, para determinar la gravedad o no de la enfermedad, y obviamente las pruebas determinan como coayudante para uno poder hacer el cerco epidemiológico. Un placer haber estado con ustedes y no voy a esperar que me toquen la campanita. Muchísimas gracias por su intervención, doctor Cantizano. Pasamos en este momento con el doctor Ashraf Kayed. ¿Me escuchan? Ahora sí. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Y yo soy médico cirujano oftalmólogo. No tengo la gran experiencia en el PCR y como bioanalistas, pero de verdad lo que quiero es ayudar a nuestro país dominicana y hacer todo lo posible para intentar de subir y aumentar las pruebas en nuestro país. Bueno, estamos al frente de una pandemia que todavía no tenemos el tratamiento y tampoco tenemos las vacunas. Aunque dicen que en Oxford están tratando de sacar las vacunas y en Rusia están sacando de tratar las vacunas, pero vamos a estar más claro que hasta que llegue la vacuna a nuestro país necesita hasta el final del año 21. Entonces, nuestro deber es aumentar las pruebas del PCR en nuestro país, pero estamos enfrentando más de 2 o 3 problemas. El número uno, el poco de pruebas que se está haciendo en el país. Ayer yo estaba leyendo en el Diario Libre que hicieron solo 5,000 pruebas y detectaron 2,200 pacientes. 5,000 pruebas para un país que tiene 10 millones o 11 millones de habitantes es demasiado poco. Mínimo tenemos que hacer 200 o 300,000 pruebas. Entonces, por eso yo estaba buscando y me encuentro una distribuidora en China que yo me puse en contacto con ellos y ellos me dijeron, nosotros tenemos un aparato, por ejemplo, que tiene 48 canales o tiene 96 canales que puede hacer al día
puede hacer al día mínimo como de 4.000 a 5.000 pruebas. Y este aparato de verdad cuesta como de 16 a 20.000 dólares y un kit de un paciente cuesta como de $6 a $10. El otro problema en nuestro país que yo antes de ayer me sentí un poco mal y yo tuve que hacer un PCR. Bueno, para hacer un PCR estando médico en este país en solo 3 o 4 laboratorios, entonces yo tuve que esperar como 5 o 6 o 8 horas para hacer el PCR y me dieron el resultado en 48 horas. Entonces eso está mal, como dijeron todos los médicos. Pues me enfrento, no, yo decidí traer un aparato de China y para donarlo a un hospital. Traje el aparato se encuentra en un hospital, pero me enfrento con otro problema. El problema que Salud Pública no me está dando el permiso para dejar el aparato funcionando. Entonces, estamos al frente de Salud Pública, no quiere dar permisos. Y otra cosa, el costo del PCR. Un PCR que cuesta 4.800 pesos, no cualquier paciente puede pagar con un averaje de 10.000 pesos en la República Dominicana. Mientras un aparato que cuesta $20.000 está dispuesto de hacer 4.000 o 5.000 PCR o pruebas al día, okay, y un kit que cuesta de $6 a $10 es muy buena solución. Pues países como Alemania, como Hong Kong, como Suiza, claro, son países del primer mundo, pero ellos pudieron controlar el problema. ¿Por qué? Porque hicieron más pruebas, más pruebas. 5.000 pruebas en un día es demasiado poco. Pues sí, nosotros tenemos soluciones, pero necesitamos la cooperación de Salud Pública y, por favor, los otros laboratorios tienen que bajar un poco el precio. 4.800 pesos para una prueba es demasiado dinero. Y muchísimas gracias. Gracias, doctor Cayet. Seguimos de inmediato con el doctor Robert Paulino, el director de Laboratorios e Instituto de Medicinas Tropicales de la Salud de la Universidad UNIBE. Le solicitamos, por favor, a los ponentes encender sus cámaras. Adelante, Robert Paulino. A ver, muy bien, ahora sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes por invitarme el día de hoy a compartir un poco lo que estamos haciendo. Voy a tratar de hacer lo más breve posible. Pero bueno, ¿cómo surge nuestra iniciativa? Esta iniciativa surge por una discusión que sostuvimos un día el doctor Alejandro Báez y el ministro de Economía, Juan Ariel Jiménez, de qué nosotros podríamos hacer para poder aumentar las capacidades en cuanto a pruebas de COVID en la República Dominicana. Y bueno, de ahí surge que nosotros tenemos el laboratorio de biología molecular desde el 2017. El instituto nace justamente a raíz de una colaboración con Seeding Labs, que es una ONG, y bueno, este año, a partir de la situación de la pandemia, quisimos explorar si había posibilidad de poder obtener algunos equipos. Bueno, pues obtuvimos un equipo de extracción automatizado y una máquina de PCR en tiempo real. Ya teníamos otras, pero esta se aunaba a todas las demás que teníamos. Pero como quiera eso no era suficiente, porque a pesar de que muchas veces demandamos que tenemos que realizar pruebas, bueno, pues no es tan fácil montar un laboratorio de biología molecular que pueda manejar patógenos de este tipo. Eso se necesita una serie de entrenamientos, inclusive Patricia León mencionaba al principio justamente eso, la importancia de la capacitación, de la colaboración, y justamente eso nos ayudó también bastante, porque otro de los problemas que se presentan con la realización de pruebas de PCR y de aislamiento molecular es el personal que va a trabajar con ella. Eso no todo el mundo tiene conocimiento de cómo se hacen los procesos de control de calidad y manejo de bioseguridad de patógenos como estos en ambientes controlados. Entonces, bueno, justamente exploramos la posibilidad de firmar un acuerdo público-privado entre el Servicio Nacional de Salud, el MEPID y la Comisión de Respuesta al COVID.
y eso nos permitió poder identificar más equipos y reactivos que nos permitieran a nosotros poner a punto el laboratorio y poder incrementar nuestras capacidades. Hoy día, al día de hoy, nosotros hicimos todo el proceso de habilitación. Créanme, no es fácil, pero es posible, siempre y cuando uno tenga muy claro cuáles son los criterios de calidad y requerimientos para poder hacer identificación molecular de patógenos. Bueno, pues sometimos nuestra solicitud y ya el día de hoy empezamos a trabajar junto con el Servicio Nacional de Salud, colocando carpas que permitieran poder hacer colecta de casos rápidos, identificación específica de pacientes sintomáticos respiratorios o contactos de contactos, y empezamos justamente el día de hoy. Ya tenemos el laboratorio, de hecho estoy aquí en el instituto ahora mismo, y creo que es un modelo interesante que debemos de explorar. Yo creo que hay muchas personas con muchas ideas interesantes que tal vez trabajando la academia, el sector privado, yo creo que podemos juntos poder hacer un incremento de nuestras capacidades de respuesta al COVID. Muchas gracias. Con tiempo. Justo el tiempo. Muchísimas gracias, doctor Paulino. Bueno, nos quedan 4 ponentes que queremos escuchar, continuando en este momento con el doctor Máximo García, de Laboratorios García y García. Doctor García parece que está teniendo un problema técnico. No tiene sonido. Pues yo sugiero, lo que el doctor García logra estabilizar la parte técnica, entonces continuar con el doctor Marcel Morel de Diagnosis y Médica. Adelante, doctor Morel. Video porque esto no me lo dejan poner. Ok. Gracias por haberme permitido participar en este invitado a este webinar, realmente de uniendo voluntades para aumentar las pruebas de COVID. Yo creo que el título justamente de este encuentro maravilloso que hemos tenido en el día de hoy es muy limitante a las pruebas de COVID, como si todo el problema realmente se limitase a identificar el virus. Y el virus lo tenemos que identificar definitivamente, claro que sí, porque es parte integral justamente de dar una atención rápida y adecuada al paciente. O sea, lo que el médico tiene al fin y al cabo delante de sí es la atención al paciente. Y tal como mencionaba tanto el doctor Muñiz como el doctor Redondo, este es un problema que no es un problema solamente de laboratorio, esto es un problema que es multilateral, es multifactorial, donde no solamente va a entrar en juego el diagnóstico de la enfermedad, que pretendemos que sea temprano, aportando una cantidad inmensa de pruebas diarias a todas las personas que tengan la sintomatología, y lo que no ocurre y lo que es prácticamente numéricamente imposible de ocurrir porque no ha ocurrido en ningún país del mundo. Entonces, lo que sí ocurre es que tenemos pacientes que tienen sintomatología y que hay que tratarlo rápidamente. Y es por eso que quiero introducir en el espíritu justamente de toda esta concurrencia, el que hay que tener en cuenta que hay otras pruebas que no son las pruebas de laboratorio que deben ser tomadas en cuenta y que son importantísimas justamente para el manejo de nuestros especialistas. Lamentablemente no tenemos neumólogos en estos paneles que puedan indicarles justamente el gran problema que se encuentran ellos al tener un paciente que tiene la sintomatología, no tiene disponibles las pruebas de PCR y sin embargo tiene que tratar al paciente. Justamente, no solamente tratarlo, sino tratarlo y aislarlo con conciencia de su entorno. Y eso justamente lo pueden ayudar a concebir las pruebas de imágenes diagnósticas. Desgraciadamente, como decían estos de los fenicios.
creo que la tomografía computarizada está jugando un papel gigantesco en todos los centros del país para realmente confirmar la existencia del COVID. Y esto es justamente lo que quiero dejar en el espíritu de todo el mundo, en que no nos centremos solamente que estamos diagnosticando virus, estamos diagnosticando una enfermedad para tratar un paciente. Y lo que debemos buscarle es metodología, por supuesto, de laboratorio, que debe ayudarnos a tratarlo lo más rápidamente posible, pero también pruebas diagnósticas como las de imágenes y la tomografía, que pueden orientar claramente para separar justamente el paciente que necesita un tratamiento realmente de peso y hospitalario en esta gran enfermedad. Eso va a ser todo. Muchísimas gracias, doctor Morel. Pues vamos a continuar con el doctor Leonel Liriano del laboratorio Doctor Liriano. Sí, muchísimas gracias por permitirme participar en este importantísimo webinar, donde hay mucha gente que ha dado muchísimas e importantes explicaciones. Yo me voy a circunscribir básicamente a decir... Permiso, doctor. Revise su cámara, por favor, a ver si la puede activar. Estoy tratando de activarla. Y no, ahora, ok. Pues vamos a comenzar, son 3 minutos. Quiero decir que coincido con algunos, con otros difiero. Yo creo que la importancia de las pruebas es fundamental porque en el conocimiento es que se originan las soluciones de los problemas. Nosotros todavía no tenemos una idea clara de qué tanto paciente y de qué tanto ha penetrado el virus en la población para poder tomar políticas de salud adecuadas para enfrentar esta pandemia. Las pruebas son fundamentales. Coincido con el doctor de Puerto Plata, mi amigo Natalio Rodríguez, José Natalio Redondo, donde enfatiza la importancia de la clínica del paciente. Nosotros tenemos muchos pacientes que llegan con pruebas negativas y que realmente tienen el COVID o que no se han podido tener una PCR adecuada o una tomografía y tienen sintomatología de COVID. En este momento, cualquier cosa que se parezca a COVID creo que debe ser tratado como COVID hasta que tengamos una prueba fehaciente de que no es así. Las pruebas son fundamentales, hay que seguir haciendo pruebas, como dijo el doctor que tiene un nombre árabe. Hay forma de obtener pruebas que son menos costosas y son bastante efectivas. Podemos buscar soluciones. Ahora estuve hablando con un laboratorio de California que están produciendo unas pruebas y van a ser probablemente aprobadas por la FDA con la técnica de CRISPR, que es algo muy parecido a lo que se utiliza con las pruebas de PCR, porque lo que se va a obtener es el RNA del virus y eso va a concretizar. Sin embargo, creo que es sumamente importante entender que en medicina, lo más importante de todo es el diagnóstico. Con un diagnóstico certero, nosotros tenemos un tratamiento más seguro. Aunque en esta enfermedad todavía no tenemos un tratamiento específico, pero hay muchas sustancias, como dijo el doctor José Joaquín Puello, que se pueden utilizar, que han sido aprobadas y que podemos utilizar para mejorar a los pacientes. Quiero recalcar el hecho de que hacer pruebas sí creo que es muy importante y como dijo el embajador de Israel, debe permitírsele a más gente hacer estas pruebas y la prueba de PCR, que es la más importante. Ya tenemos muchísimos sitios aquí que podrían entrenar gente. Ya tenemos 5 meses de pandemia. Se pudieron haber entrenado muchísima gente para realizar estas pruebas. Lo voy a dejar ahí. Muchísimas gracias, doctor Liriano. Pues concluimos la ronda de ponentes con la participación del doctor Alejandro Báez, del Comité de Emergencia y Gestión COVID-19.
Hola, no sé si me escuchan. No me deja compartir video ni me deja compartir screen. Sí se escucha, señor Alejandro. Si me dejan compartir pantalla y compartir video, arranco y me quedo a tiempo. Por favor, pruebe la cámara. Ok, y el share screen. Ah, perfecto. Listo. Perfecto. Vamos ahí. ¿Se ve la pantalla? Sí. ¿Se ve? Sí. Un segundito. Se ve bien. Ok, perfecto. Bueno, me disculpan, muy buenas tardes y de verdad gracias por la oportunidad. Es un increíble placer participar en este esfuerzo, un esfuerzo sinérgico, colaborativo, donde nosotros desde un principio sabíamos que con la solidaridad, con la colaboración, con la sinergia público-privada, con el sector empresarial, era que realmente podíamos combatir efectivamente a esta pandemia. En Santiago me agrada muchísimo este esfuerzo porque tenemos 4 meses ya trabajando articulaciones público-privadas, empresariales. Tenemos un grupo empresarial de Santiago que ha participado en muchas de las discusiones, en muchos de los eventos, y realmente quiero felicitar al señor Fernando Capellán por esta iniciativa. Bueno, compartiendo una diapositiva, el tema no es fácil. El tema de hacer pruebas de repente no es propio nada más de República Dominicana. Tenemos una nación como Estados Unidos, y esa es la noticia de ayer en la mañana de CNN, donde aumentar el número de pruebas, donde atraso en el número de pruebas, se está presentando una nación que produce las máquinas, que produce los insumos, que produce los reactivos y que tiene un sistema económico mucho más desarrollado que nosotros y un sistema de salud más desarrollado, aunque sea más costoso que el de nosotros. Entonces, quiero quizá puntualizar ahí uno de los grandes problemas con el aumento de pruebas que hemos evidenciado a través del tiempo en el comité, es que precisamente el shock económico asociado a la pandemia ha afectado líneas de suministro, línea logística, y ha creado también una sobredemanda de los mismos insumos que necesitamos nosotros. Todos los países quieren lo mismo, algunos países lo producen, nosotros no lo producimos, y se ha creado también en ese sentido una estructura de capitalismo en desastre. Si uno no corta un cheque o hace un depósito de $750,000 hoy, mañana no te van a despachar los reactivos necesarios. Ese tema implica un paradigma nuevo en lo que son compras de suministro, en lo que es la articulación público-privada, porque obviamente el Estado propio no puede tener esa agilidad, pero con las colaboraciones sí se puede lograr algo tan efectivo como de repente podemos mencionar esta gráfica. Nosotros comenzamos con 100 pruebas al día en marzo, y ya en los días de hoy tenemos más de 5,000, más de 4,000. ¿Que necesitamos 10,000, 20,000, 30,000? Bueno, eso pudiera ser ideal. Necesitaríamos 10.4 millones de pruebas al día. Realmente, la mayoría de los números que postulan cuántas pruebas se necesitan por individuo son hasta cierto punto hipotéticos, pero realmente la verdad es que las pruebas son importantes para la vigilancia epidemiológica y para el rastreo de contactos. Como clínico, hoy precisamente yo estaba tratando pacientes COVID en el intensivo. Hoy yo estaba intubando pacientes COVID, hoy yo estaba diagnosticando pacientes COVID de sospecha sin prueba. Y ahí estoy de acuerdo. Para tratar a un paciente sospechoso COVID no se necesita una PCR, se necesita sentido común. Entonces aquí vemos con la estrategia Test, Trace and Treat. Son las estrategias que tenemos. Quiero compartir un poco las estrategias de pruebas y de trazado que tenemos. Dentro de las estrategias que se han presentado recientemente, que son complementarias a los esfuerzos que tenemos ya 3-4 meses desarrollando, el aumento de capacidad de pruebas con la estandarización de mix de pacientes. Nosotros hemos visto que la gráfica de positividad que presentamos responde a un sesgo de preselección hacia pacientes positivos porque buscamos pacientes sintomáticos. Nosotros tenemos que tener una idea de cuál es la seroprevalencia, nosotros tenemos que tener una idea de cuál es el corte comunitario, por lo tanto una estandarización comunitario, sintomático y hospitalizado es necesario. Necesitamos modelos creativos público-privados y académicos como los que ya realizamos con UNIBE. La Pucamaima, recuerdo exactamente el día que María Amalia León nos abordó con ese interés, y desde el principio, hace ya varios meses, hemos estado apoyando el desarrollo del laboratorio Pucamaima y el modelo de referencia del Ministerio de Defensa, que es un modelo no tradicional pero efectivo. Queremos hablar de un call center integral con un número único donde las personas llamen
y desde ahí se canalice la cita hacia la prueba. Ese número puede ser nacional o puede ser local, dependiendo de las necesidades. Quizá provincias como Santiago y Santo Domingo, que son muy pobladas, pudieran tenerlo a nivel dedicado propio. Integración de reporte y todas las pruebas. Yo no estoy completamente de acuerdo de que la única prueba que funciona es la PCR. Yo entiendo que hay valor agregado en PCR propia, PCR point of care, las pruebas de aliento que está trabajando Israel, que hemos apoyado el esfuerzo de Israel ahora. Las pruebas rápidas y serológicas también tienen un aporte. Nosotros hicimos un estudio de seroprevalencia con Robert, que es el director científico de nuestro comité, y ya se sometió para publicación. Nosotros encontramos que tenemos una tasa de positividad diferente a lo que es la seroprevalencia. La seroprevalencia IgG en República Dominicana es de un 5.5% aproximado. Entonces, todas las pruebas pueden tener cierta utilidad en estos temas epidemiológicos. Tenemos el despliegue de carpas que ya se integró hace semanas, un número único con un triaje para determinar qué paciente necesita qué prueba, asignación de carpas, donde ahora, inclusive esta semana, estamos trabajando con UNIBE y 20 localizaciones del Servicio Nacional de Salud para pruebas de carpas para democratizar la toma de muestra. El pooling es un tema que ya hemos conversado, inclusive hay modelos creativos de toma de muestra que se implementaron primero en República Dominicana que en Estados Unidos. Por ejemplo, la toma de muestra de saliva y no hisopado nasofaringeo se validó por referencia hace ya 2 meses y medio y hemos evaluado el tema de pooling. El tema de pooling de PCR es verdad que es costo efectivo. Precisamente la semana pasada salió una publicación que hablaba de que el número óptimo era de 4. Sin embargo, hay que hablar de que con el esquema de muestreo de nosotros, y la tasa de positividad que hoy, la positividad diaria de un 32%, no es muy válido el hacer un pooling, porque vamos a presentar que de esos 4 va a haber uno o más de uno que tengan positividad. El pooling lo podemos utilizar con cortes comunitarios y quizá a nivel de empresa, donde la seroprevalencia es alrededor de un 5%, pero sí es un instrumento de gran valor. Tenemos autobuses que se pueden desplegar para demanda en diferentes comunidades. A nivel de rastreo, obviamente tenemos 2 tipos de rastreo. Uno físico, donde tenemos 150 unidades de visita domiciliaria, donde ya hemos hecho más de 60,000 visitas para determinar rastreo de contacto, donde hemos hecho más de 40,000 llamadas para determinar rastreo también de contacto y seguimiento. Estas son unidades del Servicio Nacional de Salud y del Ministerio de Defensa, pero también desplegamos hace unas semanas la aplicación de MIT SafePaths, que hace contact tracing tecnológico a través de una aplicación que está insertada en COVID-RD. Es una aplicación compliant de HIPAA, desarrollada por el Instituto Massachusetts de Tecnología, y básicamente ahora mismo lo que estamos luchando es con la dominicanidad y llevarle al dominicano el mensaje de que la aplicación no es para vigilancia y caliezaje, sino que es una aplicación de utilidad epidemiológica que puede ser de gran valor en el control de esta pandemia. La aplicación es desarrollada por el MIT y tiene gran valor. Muchísimas gracias, doctor Báez. Disculpe la interrupción, muy interesante su presentación. Van a tener la oportunidad de enviarnos informaciones adicionales para compartirlas con los demás luego de este webinar. Si usted desea concluir con unos breves segundos. Sí, bueno, agradeciendo la oportunidad y definitivamente apoyando este esfuerzo de intercambio juntos y solidarios, podemos hacer la diferencia. Con responsabilidad, con solidaridad y con colaboración podemos hacer la diferencia. O sea que gracias por la oportunidad y espero sacar mucho fruto y muchas soluciones de esta discusión tan nutrida. Muchísimas gracias a usted. Bueno, pues en este momento agradecemos a nuestros invitados especiales, los cuales son reconocidos especialistas de la medicina, representantes de empresas y organizaciones afines al sector de la salud. En este momento, pues es el turno de interactuar con nuestra audiencia, la cual tiene varias preguntas, y para tales fines le paso la palabra al señor Fernando Puig y Saúl Abreu, quienes van a llevar a cabo esta breve sesión. Bien, hemos visto varias preguntas interesantes. Vamos a formular la primera. En definitiva, ¿qué podemos hacer para agilizar la obtención de citas para pruebas?
pregunta abierta para los panelistas. En definitiva, ¿qué podemos hacer para aumentar para agilizar la obtención de citas para pruebas? A ver cuál de los panelistas se anima con esta pregunta. Abrir más centros que hagan las pruebas, solamente. Abrir más centros que sean hábiles de hacer pruebas. Eso no es científico. No, ahí mismo hay una pregunta que enlaza con esa, la voy a hacer para quien tome la palabra, tal vez la haga, tome la respuesta o exprese la respuesta de inmediato. ¿Por qué no hay más laboratorios haciendo pruebas? Yo quiero, hace rato que estoy esperando, desde que entré, que me den la participación. Soy el doctor Plutarco Arias, ministro de Salud designado, y entonces me he quedado esperando justamente la respuesta de hacer más pruebas. Quizás sea una realidad, pero ustedes saben que hay carencia de biológico para hacer las pruebas de PCR, y yo no quería contestar, sino quería exponer, primero pedir excusa en nombre de la vicepresidenta de la República, la licenciada Raquel Peña, quien no pudo estar con ustedes. Delegado esta función en mí, a pesar de que yo estaba desde el principio escuchándolo. Le he estado dando seguimiento a todos los ponentes, brillante, todo, una historia desde marzo hasta aquí, bien consensuada. Y realmente, miren, si hay un problema de hacer más pruebas, no. Yo creo que ha sido la centralización, ha sido uno de los grandes problemas que ha habido con el proceso de realización de pruebas. Hasta que no se descentralicen las pruebas, hasta que no hayan más equipos trabajando para hacer pruebas PCR, vamos a tener problemas. Igualmente hemos visto cómo se ha aplicado y se ha dado el valor total a las pruebas de saliva, que yo creo que la sensibilidad no es tan alta como cuando la prueba se toma desde el piso de la fosa nasal, del piso posterior de la fosa nasal, donde se aloja el virus en principio. Y entonces, muchos pacientes lo hemos visto en los últimos tiempos que han estado llegando en situaciones ya muy delicadas porque las pruebas son muy tardías. Entonces, el concepto de que nosotros mejoremos la pandemia, de que mejoremos esta positividad que hoy tenemos de 35%, está dado en que hagamos más pruebas, en que detectemos los pacientes más a tiempo, lo aislemos más a tiempo, y que esos pacientes que detectemos temprano también tomemos la posición de que en ese mismo momento medicarlo. Realmente no hay protocolos de tratamiento específicos, pero es importante que se tomen en consideración. Entonces, lo que estamos viendo hoy día es mayor positividad y mayor número de pruebas a pacientes sintomáticos, como decía el doctor Báez en la intervención anterior. Y hay una cosa, señores, que es lo más importante, que es lo que ustedes están haciendo hoy, Fernando y todo el grupo de la ASI, el grupo de Santiago, que es el concepto de participación comunitaria. Mientras nosotros no tengamos participación comunitaria educando a la población, vamos a seguir teniendo aumento de la positividad en la prueba. Entonces, eso es determinante. Igual que decirle a la gente que el lavado de manos hay que hacerlo constantemente, que el uso de mascarilla es importante, que se ha demostrado que el 97% de la gente que usa mascarilla bien puesta normalmente no tiene ningún tipo, o sea, la posibilidad de contagiarse es muy poca. Así que gracias, esa era mi participación y a ustedes los felicito por esto, y recuerden, la participación comunitaria es determinante. Fernando, ¿tenemos alguna otra pregunta? Sí, vamos a ver, tenemos aquí una pregunta que dice: cuando salud pública interviene en un barrio, ¿es esto una acción significativa en términos de prevención? ¿Cuál de los panelistas se anima? Si no, mientras tanto... adelante. Yo iba a decir... Pienso que sí, que la intervención de un barrio... bueno, sí. No, habla Plutarco, que tú eres jefe.
No, yo pienso que sí, que la intervención en los barrios es importante, sobre todo cuando tú tomas los pacientes contagiados, los aíslas, debes aislarlos, si hay un hacinamiento. Fíjense que en principio empezó a tocar la clase media, la clase de mejores ingresos, y que al final ha tocado a la parte más marginal de la ciudadanía, y que donde hay 8 o 7 pacientes hacinados, si se contagió uno y tú logras sacarlo y aislarlo un poco, pues tú puedes conseguir mejores resultados. Y por eso las intervenciones son importantes, pero intervenciones básicamente que sean en áreas específicas, no intervención completa al país entero ni abierta, porque no va a decir nada. Ahora, un cerco sanitario a un barrio puede dar resultados positivos. Como yo he compartido con algunos amigos, yo pienso que este es un problema severísimo que estamos teniendo, donde tenemos gente querida que ha muerto, gente querida que ni siquiera hemos podido ir a su velorio o estar con ellos en su enfermedad. Yo creo que este es el momento, y aprovecho que he compartido esto con Plutarco, de que el gobierno vaya hacia la población, se desborde hacia la población el gobierno, que se creen centros como el que se hizo en La Vega, donde se pueden construir en 5 días esos centros y se puedan utilizar esos centros para tratar a los pacientes que tengan sintomatología importante y al mismo tiempo aislarlos. Pienso que disminuiría importantemente la cantidad de pacientes que van hacia los hospitales y hacia las clínicas, porque tenemos los centros desbordados ahora. Esos centros pequeños, una vez pase la pandemia, se podrían utilizar inclusive como centros de atención primaria posteriormente. Me gustaría dar un comentario, Fernando, si es posible. Adelante. Sí. Bueno, yo creo que nosotros estamos compelidos a cambiar la visión de cómo enfrentar la positividad por un lado y la enfermedad por otro. Estamos viendo casos epidemiológicamente hablando, estamos viendo casos que están creciendo y por otro lado estamos viendo casos que están creciendo a nivel de la enfermedad como enfermos. Cuando nosotros vamos a un barrio, y nos ha tocado eso en varias comunidades de Puerto Plata y de Punta Cana, donde yo tengo intervención, nosotros no hacemos nada con ir allá a decirle a una gente que se quede en su casa y que se aísle ni nada, si no le damos otra alternativa. El Estado tiene necesariamente que modificar en los próximos días, en las próximas semanas, la normativa de manejo de los enfermos. Tiene necesaria cambiar eso. Nosotros no podemos seguir con esta estructura mental que viene de la época de la anterior. Hablar anterior es hablar de marzo y abril y mayo. O sea, no podemos seguir pretendiendo que nuestros enfermos se queden en su casa hasta que se compliquen. Entonces yo creo que en gran medida el enfoque tiene que ir orientado a un esquema de manejo temprano con medicamentos, hay varias posibilidades, y que Salud Pública establezca una normativa lo más rápido posible en este sentido. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Arias y al doctor Redondo por sus respuestas. En este momento vamos a dar por concluida la sesión de preguntas a la audiencia. Agradecemos de nuevo a todos los participantes, a la audiencia por conectar con nosotros en este compromiso Santiago de la Salud. Paso la palabra en este momento a Reinaldo Peguero, quien compartirá un resumen de los puntos clave de la relatoría. Primero, saludar al ministro designado Plutarco Arias por su participación en esta actividad. Miren, nosotros hemos grabado todas las intervenciones. Vamos a hacer una síntesis, no ahora, sino a posteriori, pero hay elementos que los especialistas, en este caso me refiero a Leonelo Bautista y a Edmundo Muñiz Patín, han subrayado que me gustaría tomar en cuenta porque están a tono con lo que es el objetivo de este evento, que es democratizar, ampliar el acceso. Incluso
el presidente electo Abinader acaba de subrayar ahora el acceso de las pruebas que se va a hacer vía la metodología de la OPS. Pero tanto Leonelo como Edmundo subrayaron el conjunto de pasos para asegurar esos aspectos de la democratización en la medida de que uno puede trabajar el tema del pool de pruebas. También subrayaron con mucha fuerza y mucha energía la importancia de la vigilancia, la incapacidad que muchas veces tienen las pruebas inmunológicas para hacer un seguimiento epidemiológico pertinente. Me gustó mucho por la pertinencia y la visión del doctor Cuello en el orden de darle facilidades impositivas a las empresas que pueden trabajar este tema. También es muy importante lo que subrayaba Leonelo Batista en materia de la contribución que pueden hacer las pruebas en los sistemas, diríamos, de empleo y en los sistemas de actores de las comunidades. Quiere decir que tenemos ya un buen contexto que podemos llevar a una síntesis. El grupo queremos que se mantenga activo, lo vamos a compilar y lo vamos a convertir en propuestas que tanto la actual administración pública a nivel de gobierno y la entrante van a tener acceso al conjunto de iniciativas que hemos recopilado de manera grabada y sintética presentada por todos y cada uno de ustedes. Paso la palabra al presidente de la Corporación Zona Franca de Santiago, el señor Miguel Lama, que nos tiene la clausura y los próximos pasos. Bueno, buenas noches a todos. Tengo un problemita con el video, no se ve, la cámara no me abre, pero daré las palabras. Básicamente, yo diría que en Compromiso Santiago, nosotros habremos cumplido con las expectativas en la medida que este evento asegure que podamos tener un protocolo que sea más claro, más simple y más seguro. Un protocolo con el que la población en general sepa qué hacer, sepa cuándo hacer y dónde hacer. Ese para nosotros es una de las mayores preocupaciones. Al final, lo que necesitamos evitar es el drama que estamos viviendo de filas interminables de miles de personas que no solo producen ansiedad, sino que también son un grave reto para evitar el aumento de los contagios. Diría que ese es uno de los objetivos inmediatos y con un protocolo que las autoridades establezcan, como decía el doctor Plutarco Arias, que la población conozca un poco más de lo que debe hacer y cómo hacerlo. En la medida que hayamos cumplido con eso, yo diría que este es un evento que podríamos llamarlo exitoso. Uno de los próximos pasos que consideramos clave es justamente que todos los actores que han participado aquí y otros que puedan unirse, puedan comenzar a trabajar juntos, compartiendo las mejores experiencias, los conocimientos y las mejores prácticas. Aquellos laboratorios, aquellos centros médicos que ya conocen, que tienen experiencia, deben compartirlas con los demás centros que aún no inician los procesos de dar las pruebas o de aplicar los protocolos tal como las autoridades de salud pública deben otorgar. Finalmente, esta relatoría que se ha realizado y que se estará trabajando en el día de mañana, pues podrá ser compartida por todos los que han participado, todos los centros de salud, laboratorios, empresas, profesionales y ciudadanos en general que los deseen. Y deben solicitarlo a través de las instituciones que componen Compromiso Santiago o contactarlo directamente a Katy Lizardo a la dirección que estaremos mostrando. De manera especial, esta relatoría también será entregada de manera formal a todos los funcionarios del actual gobierno, así como a las nuevas autoridades que entran en el próximo día 16. Y asimismo, Compromiso Santiago y todas las entidades del Cibao que lo componen, pues nos ponemos del lado de las mismas autoridades, nos mantenemos unidos para ayudar
en una mejora rápida y una salida de esta crisis de la mejor forma posible. Invitamos a que nuevamente a todos aquellos que ya se encuentran con procesos positivos rápidos de atención a la gente, de las pruebas y demás, que apoyen a los demás centros médicos y a los demás laboratorios para que más y más centros de salud y laboratorios puedan brindar un servicio basado en las mejores prácticas que se vayan desarrollando. Y finalmente, pues a todos los participantes y panelistas del día de hoy, nuestras gracias por compartir sus conocimientos, inquietudes, y los invitamos a que todos nos mantengamos atentos para disminuir aceleradamente la gran cantidad de filas de personas que encuentran, que piensan que cayéndole detrás a una prueba van a resolver su problema. Así que muchas gracias a todos. Buenas noches. Bueno, muchas gracias a todos y que cooperemos uno con otro. Excelente actividad. Saludos a todos. Muchas gracias, muy interesante, bravo. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, señores. Que las pasen muy bien y pronto nos vemos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas Gracias por la oportunidad y felicidades por tan exitoso webinar. Gracias también por la oportunidad. Me avisaron a último minuto, pero pude participar. Muchísimas gracias de mi amadita. Buenas noches. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Gracias por la oportunidad a todos y a su orden aquí en Cruz Ayala. Muchas gracias a todos y felicidades por este evento. Muy lindo. Muy buena iniciativa, muy buena. Aunque fue de última hora, me encantó estar presente. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí. Bien, a la orden.